aquí hoy lunes, los días lunes, largamos con nuestro webinar. Hoy un día lindo con el doctor Mariano Kovatlov. Ya todos los conocen, médico clínico, trabaja con nosotros hace muchos años y su fuerte es la diabetes. Y hoy con un tema muy interesante, diabetes y sulfonilureas, a ver cuándo las utilizamos, qué rol tienen hoy por hoy, que las seguimos utilizando desde ya. Agradecemos muchísimo al laboratorio Servier por su auspicio. Ustedes vayan haciendo las preguntas que quieran, ya sean por YouTube o por nuestro sitio de Instagram, geriatría.iva, que las vamos a ir contestando. Así que empezamos. Mariano, mil gracias por estar nuevamente con nosotros y te escuchamos atentamente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, acá una vez más en este tema que nos convoca. Bueno, nos plantearon la posibilidad de revisar un poco el tema de diabetes y sulfonilureas para ver qué es lo que qué es lo que hay en este tratamiento tan viejo de la diabetes, que ya tiene casi 50 años desde que empezaron con las primeras sulfonilureas en el tratamiento de la diabetes. Bueno, ¿cuál es la indicación actual que presentan las sulfonilureas? Me decías recién. En este momento, un montón de guías, las de la SADE 2016 en adelante, las NICE, las de la Sociedad de Diabetología de Latinoamérica, las europeas, incluso la americana, todas ponen a las sulfonilureas dentro de las posibilidades terapéuticas, ¿sí? Siempre en una segunda línea, porque hay medicaciones que tienen algunos beneficios extra, como por ejemplo la metformina. Y en el caso de las guías americanas y las europeas, que hicieron un consenso en 2020 y también otro en 2019, plantearon que el paciente que estuviera en las últimas líneas, que fuera la elección de última línea, pero que sería una opción si el costo es una traba para el tratamiento, porque últimamente con los últimos tratamientos que son novedosos y muy interesantes, el problema del costo no es algo menor. En este consenso que te decía recién, el consenso de la ADA y la Agencia Europea, se ponen ciertas pautas para la elección del tratamiento que hacen que el tratamiento sea el más adecuado, ¿no? Y habla de que el medicamento tiene que tener una eficacia en la reducción de la glucemia, que en este caso las sulfonilureas la tienen, que tiene que haber tolerabilidad y seguridad, que son, sobre todo la parte de seguridad, es la parte que más se discute de las sulfonilureas, que lo vamos a ir viendo en el correr de la charla. Las preferencias del paciente, cosa que puntualizan que es muy importante que el paciente elija su tratamiento o sea parte de la elección de su tratamiento, de los objetivos individualizados para cada paciente, porque ya en varias charlas de las que fui dando en este tiempo sobre diabetes, siempre puntualizamos que los objetivos en geriatría, sobre todo los objetivos individualizados de cada paciente, son súper importantes. Las comorbilidades, porque si yo tengo un paciente que presenta, no sé, insuficiencia cardíaca, voy a elegir ciertas medicaciones para la diabetes y otras voy a tratar de evitarlas. Por ejemplo, la pioglitazona evitaría si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, o mismo los IDPP4, principalmente la saxagliptina, que tienen un par de reportes de aumento de insuficiencia cardíaca. La polifarmacia, para ver cómo se adapta a la cantidad de medicamentos que toma el paciente, el tratamiento, y a los efectos adversos, ¿sí? Y algo que también puntualiza de manera muy enfática es que hagamos lo que hagamos, si no hacemos siempre hay que hacer cambios de estilo de vida, siempre hay que abogar por intentar el cambio de estilo de vida. Es interesante porque fue un consenso entre dos grandes generadores de guía, ¿no? Sobre este grupo de drogas, las sulfonilureas,
estuve buscando sobre todo cuáles son los puntos fuertes o cuáles son las características beneficiosas de este grupo, de por qué los podríamos seguir eligiendo como tratamiento. Primero que nada, y que es algo que pega bastante fuerte dentro del tratamiento en geriatría, es la simplificación del tratamiento. Son pacientes que habitualmente son polimedicados, que tienen un montón de medicaciones para diferentes patologías y que hay que tratar de hacerlo más sencillo, porque también a veces tienen el tema del cuidador, que hay que ayudarlo a lograr un buen tratamiento, pues también un buen tratamiento es el tratamiento que se puede seguir, no un tratamiento súper intrincado que nos pone más trabas que otra cosa. El costo del tratamiento, como dije antes, que las sulfonilureas dentro de las medicaciones disponibles actualmente son de las más económicas, que tienen el potencial de bajar la hemoglobina glicosilada hasta 2 puntos. En general es un punto y medio, pero hasta 2 puntos se ha visto, que eso es algo bastante importante. Ese es un punto que me parece que es un punto muy importante, porque quizás muchos de los grupos nuevos, quizás hasta algunos no llegan a un punto. Entonces, me parece que es un punto a favor. Ojo, que también esto va aparejado en la práctica cotidiana del riesgo de hipoglucemia. Exacto, exacto. Entonces hay que tener un cierto cuidado que por un lado puede ser beneficioso, pero siempre pensando en ese fantasma de la hipoglucemia para ese paciente que quizás tiene algunos olvidos y, por ejemplo, se olvida de comer. Sí, o la famosa comida livianita de la noche y que nos queda toda la noche sin un ingreso de glucosa y el efecto de la medicación sigue estando, ¿no? Totalmente. Si bien las nuevas sulfonilureas, la glicacida, la glipicida, que son las más modernas, tienen menos efectos, menos hipoglucemias, siguen siendo sulfonilureas. Y esta potencia, como vos decías, que tienen de hasta llegar a 2 puntos, que es un montón, trae aparejado el problema de esa continuidad en el efecto secretagogo que tienen, que hace que tengan una mayor posibilidad de hipoglucemias. Bueno, y después la indicación más, hay una serie de patologías que son las diabetes monogénicas, son diabetes por alteración de un gen en especial, que las más comunes son la 1, la 2 y la 3, que son las que engloban casi el 99% de los casos, que en 2 de ellas, habitualmente estas patologías tienen un problema que es la secreción insulínica. O sea, la insulina está fantástica, la producción insulínica está fantástica, la reserva insulínica está bárbara, pero no se liberan adecuadamente la insulina ante los influjos de la glucosa, ¿no? Entonces, en el MODY tipo 1 y en el MODY tipo 3, las sulfonilureas actúan como secretagogos y están indicados como tratamiento prácticamente de primera línea. O sea, todos responden a insulina, pero en estos pacientes que tienen el páncreas perfecto, por decirlo así, salvo por el defecto genético que tienen, las sulfonilureas estarían indicadas. Son pacientes generalmente no son geriátricos, son de aproximadamente 25 años y que no tienen anticuerpos anti-islote o anti-insulina. Y esta es la indicación de sulfonilureas, o sea, es el tratamiento de elección en estos 2 pacientes, en el MODY tipo 1 y en el MODY tipo 3. Bueno, ¿y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el uso de estas medicaciones? El efecto de sulfonilurea tiene un receptor dentro del páncreas, que es el SUR, que lo que hace es despolarizar la célula y aumentar la degranulación de los gránulos preformados de insulina, ¿no? El tema es que también hay un receptor SUR en la parte cardiovascular, que es en el corazón y en el músculo liso vascular. Entonces, hay ciertas sulfonilureas, como por ejemplo la glibenclamida, que es de las más viejitas que tenemos, que en Argentina sigue estando disponible, lamentablemente, que no son específicas del receptor pancreático y también tienen adhesión al receptor cardiovascular. Y eso lo que nos pasa es que
nos saca un efecto que produce la despolarización de esa célula, que es el precondicionamiento isquémico, y que sería protector. Entonces, ese tipo de sulfonilureas más viejas se tratan de no utilizar en pacientes, en ningún paciente, pero menos en pacientes con enfermedades cardiovasculares establecidas. ¿Cómo funcionan? Acá se ven los dos tipos de receptores, que el receptor de la célula beta tiene un sitio de unión dentro de la misma molécula y el receptor de la célula cardíaca no lo tiene. Y por eso tienen diferente afinidad las diferentes sulfonilureas, y la glicasida y la glipicida no tendrían este tipo de unión al receptor cardiovascular. Bueno, por otro lado, como el lugar de acción de las sulfonilureas es la célula beta principalmente, salvo la glicasida que tiene un efecto también por afuera de la célula beta, tenemos que ver qué momento de la célula beta estamos nosotros para ver si el efecto que genera, que es la degranulación de los gránulos preformados de insulina, va a ser útil. Porque si yo, como veo en este cuadro, veo al principio al paciente, que teóricamente es normal, pero en el segundo escalón, donde está la célula beta más cansada, pero que todavía tiene gránulos, en ese escalón la sulfonilurea va a funcionar bien. No va a haber problema, tenemos una reserva pancreática bastante adecuada, la función beta está mantenida, pero ya en los últimos dos estadios, donde está la célula beta muy cansada y que ya no tiene una buena producción insulínica, o en el último estadio donde ya hay apoptosis, la sulfonilurea no sería la mejor elección, porque no tenemos un caballo cansado y de nada sirve pegarle encima, ¿no? Entonces, Bien, Mariano, ¿y cómo me doy cuenta yo? ¿En qué situación estoy con el paciente que tengo enfrente? bueno, principalmente con el tema de el comienzo de la fecha de comienzo de su diabetes. No es lo mismo un paciente que diagnostiqué hace 1, 2, 3, 5 años que un paciente que tiene 20 años de diabetes en su historia. O lo mismo, si yo veo que un paciente viene con sulfonilureas, por ejemplo, y de repente empieza a empeorar lentamente empieza a empeorar sus registros glucémicos, yo voy a tener la pauta de que no está funcionando correctamente. Porque la sulfonilurea depende de la producción insulínica del páncreas. En cambio, otras drogas como la metformina no dependen de eso. Y siempre funcionan en todos los estadios. O sea, también, o sea, como uno va viendo que vas aumentando la dosis para tener los mismos beneficios, vas viendo con cosas que... Vamos viendo la evolución. A ver, por supuesto, si el paciente subió de peso también puede ser un confundidor, pero en pacientes geriátricos de larga evolución de su diabetes, yo voy a esperar primero que la evolución sea hacia la pérdida de masas de célula beta, siempre, y con el tiempo yo voy a esperar eso, voy a esperar ese fracaso secundario de la sulfonilurea. En algún momento puede ocurrir. Y después, algo que voy a hablar un poquito más adelante, es que el aumento ¿cómo se llama?, de las sulfonilureas no es siempre tan recomendable. O sea, siempre hay que tratar de usar dosis bajas, sobre todo en pacientes geriátricos, ¿no? Porque el efecto ese permanente de secreción de insulina es un arma de doble filo que la vamos a hablar, ese arma de doble filo la vamos a hablar durante toda la charla varias veces. Perfecto. Y eventualmente la combinación, ¿no? Eventualmente la combinación. combinación. Justo para ese tema, Marce, es ese, que es la combinación hay que hacerla inteligentemente. Porque estamos con un secretagogo, agregar otro secretagogo, por ejemplo, un inhibidor de la DPP4, no sé hasta dónde, se puede, pero no sé hasta dónde es inteligente. Sí, yo me refería quizás más pensando metformina, por ejemplo. No. Metformina claramente. De hecho, metformina sería la primera línea y sulfonilurea sería la segunda o última línea, digamos. Tercera línea, quizás. Pero, por ejemplo, cuando mezclamos medicaciones, hay que tratar de ver qué tipo de combinaciones de drogas usamos. Pues si yo, por ejemplo, inicio un tratamiento con sulfonilurea, si le pongo insulina encima al paciente, como poder se puede, no creo que sea lo más conveniente.
claramente no es lo más conveniente. Derecho, directo, saco la sulfonilurea, pongo insulina a la dosis que necesite para los objetivos de ese paciente y listo, resolví el problema y no tengo dos armas hipoglucemiantes al mismo tiempo en un paciente con altas chances de tener hipoglucemia. Entonces, eso es lo importante, hay que pensar qué mezclas utilizamos. Bueno, las generaciones, ¿qué generación de sulfonilurea usar? Como venimos adelantándolo, las más utilizadas en este momento son la glicazida y la glipizida, que son las que utilizaron en varios estudios. En un estudio más importante que se usó ahora fue en el Carolina, que fue uno de los últimos, que comparó linagliptina con glipizida y que mostró no inferioridad, o sea, salieron empatados ambos fármacos, por supuesto. Siempre depende del interés de cada uno, dice qué es lo que dio el estudio. Hay unos que dicen que la linagliptina es buenísima y otros dicen que la sulfonamida no es más mala. Entonces están ahí las discusiones sobre, son los dos, son equipotentes, pero el tema de las hipoglucemias, las sulfonilureas lo siguen teniendo cuando los IDPP4 no tanto, porque son glucosa dependientes. En cambio, la sulfonilurea aumenta la degranulación, tanto por la presencia de glucosa como por la presencia de aminoácidos, que el aminoácido no aumenta la glucosa rápidamente, entonces genera la hipoglucemia. Y después hay un efecto beneficioso que se describió de la glicazida especialmente, que salió en el consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes, justamente de este año, que es que tiene propiedades de barrer radicales libres, ¿sí? Y que podría, porque eso es lo que dice la guía, que podría, no está probado a largo plazo eso, podría proteger a la célula beta de la apoptosis mediada por aumento de radicales libres, que es un gran problema de la inflamación y de las enfermedades como la diabetes. Bueno, esto es lo que acabamos de hablar, me adelanté un poquitín. Y después el tema de la glicazida, que es una sulfonilurea de última generación, es que en pacientes si bien se puede usar durante la falla renal y no deberíamos modificar la dosis por falla renal, la falla renal en sí misma también aumenta la chance de tener hipoglucemias por el aumento de la circulación de la insulina. Entonces, en pacientes con falla renal hay que tener cuidado, por más que sea una medicación que se pueda dar en falla renal también. Este fue uno de los aspectos, a mi entender, claves de siempre en cuanto a la elección, cuando yo estaba pensando en una sulfonilurea. Entonces, siempre fue un punto a favor el tema de la poder indicarlo en el contexto en el contexto de falla renal. Así que en ese sentido... Falla renal estable. Sí. Falla renal estable. Nunca hay que usarlas en falla renal que no esté estable. Obviamente. ¿Sí? Porque se vuelven muy hipoglucemiantes las sulfonilureas en falla renal, incluso las que... El tema de poder darla bajo falla renal es que es el método de excreción que tienen, ¿sí? O sea, si es por vía hepática o por vía renal. Pero aún así, en la falla renal tienen problemas todas, sobre todo en la falla renal muy avanzada. Bueno, y después otro de los aspectos a tomar en cuenta, que es algo que ya vimos varias veces, es la adaptación de los objetivos que nosotros tenemos en cada paciente, que es lo que hablábamos antes. Yo tengo que establecer, en este caso en geriatría y en fragilidad, la fragilidad de los pacientes, qué objetivo yo voy a buscar de tratamiento de su diabetes, que eso me va a ayudar a tener menos efectos adversos y tener una potencia adecuada del tratamiento, que de vuelta, como decíamos antes, la potencia de las sulfonilureas, que puede ser bastante alta, a veces en un paciente que requiere valores más laxos de control metabólico, nosotros podemos moderarnos en la potencia del tratamiento que estamos buscando. Eso Bueno, siempre lo tenemos en mente, la fragilidad, ¿eh? Se nos va colando en todos nuestros aspectos y obviamente la decisión súper personalizada de lo que estamos buscando. Entonces,
Y qué importante eso también charlarlo con el paciente y la familia, porque puede pasar que más de un colega después les diga, uy, ¿cómo no le bajan más la glucosa, la hemoglobina Sí. glicosilada, y los tenés en parámetros un poco más altos? Así que el hecho de tomarse unos minutos y hablar con el paciente y la familia del target, del valor que uno está utilizando, es tal porque eso depende mucho del paciente. Y eso la familia y el paciente lo entiende y te ayuda a disminuir la posibilidad de conflictos comunicacionales con el resto de los colegas. Sí, el tema es que también hay una cosa muy arraigada, que es que un paciente que tiene glucemia anormal, y por eso se le diagnostica diabetes, tiene que volver a normal. Eso es lo que la gente piensa que la glucemia que buscamos es 90, y no es así. O sea, se buscan otros valores que son valores que tienen seguridad para el paciente, y con pacientes más frágiles la seguridad tiene que ser mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, explicarle eso, como vos decías, primero va a aclarar los objetivos al paciente y va a hacer que el paciente esté más contento con el tratamiento y con los objetivos que va logrando. Pero también está el tema de sentirse frustrado porque dice, doctor, tengo la glucemia elevada, tengo 180 todo el tiempo. Y quizá en un paciente moderadamente frágil o frágil es un valor totalmente aceptable. Bueno, otro de los aspectos a tener en cuenta es la ganancia de peso, ¿no? Siempre fue descrito la ganancia de peso de las sulfonilureas como un aspecto negativo de la medicación, porque la obesidad también afecta al control metabólico y glucémico, pero en varios estudios se vieron que había muchos confundidores y que la ganancia de peso es bastante moderada, ¿no? La ganancia de peso en el promedio de 1 año o 2 años es de 1 kilo, 2 kilos, no mucho más que eso. Promedio, ¿no? Por supuesto, hay gente que sube mucho y hay gente que sube poco, ¿no? En el UKPDS, que es un estudio muy viejo, muy largo, los aumentos de peso con sulfonilureas en ese momento eran de las primeras generaciones, fueron modestos, ¿no? Y en los estudios más nuevos, con las nuevas sulfonilureas, el aumento de peso no es demasiado significativo. El otro tema que hay es que uno de los síntomas de hipoglucemia es hambre. Entonces, en pacientes con pequeñas hipoglucemias o hipoglucemias border, para corregir ese efecto, a veces no lo hacen en forma consciente, no lo hacen con una medición de su glucemia previa, comen para mejorar esa sensación de disconfort, ese hambre, ese dolor en la panza, y eso también lleva a efecto de aumento de peso. Lo mismo que en las personas que están sobretratadas con insulina o un tratamiento no adecuado o no ajustado a su ritmo de vida, y el paciente tiene hipoglucemias más o menos seguidas, leves, y come para corregir, en vez de corregir el tratamiento y que no las tenga nunca más. Y eso da aumento de peso. ¿Está bien? Bueno, y después, lo que veníamos hablando, o sea, tengo un paciente con sulfonilureas, las viene tomando hace un tiempo, con diferente grado de éxito. ¿Cuándo vamos a modificarla? ¿Cuándo la vamos a suspender si es necesario suspenderla? Bueno, primero, si el paciente hace hipoglucemias seguidas, o por ejemplo, si un día se olvidó de comer porque, no sé, salió o hizo demasiado ejercicio, y la situación es puntual, no es necesario suspender el tratamiento, pero si vemos que con el tratamiento, con una dosis baja, sigue teniendo hipoglucemias, claramente quizá el tratamiento no sea el más indicado. Como dijimos antes, el fracaso secundario, que es cuando el paciente viene con un tratamiento y de pronto vemos que los objetivos se empiezan a desdibujar y empezamos a perder los objetivos terapéuticos. Cuando consideremos que el paciente tiene un sobretratamiento, ¿sí? Y que tenemos que aflojar de alguna manera, hay que ir buscando cuál es la droga menos útil o más peligrosa o menos adecuada para nuestro paciente. Y en algunos casos, según las guías, como la ponen de última opción, quizás la sulfonilurea es una de las primeras para sacar, dependiendo del paciente y lo que el paciente decida, por supuesto. A eso que vos comentás, porque uno agarra y dice, ¿cuándo discontinuar sulfonilurea? Yo podría poner, ¿cuándo discontinuar medicación para la diabetes? Para el caso, porque vos decís, fracasos secundarios sobre tratamiento, mediciones con mejor perfil terapéutico. Para el caso podrían, sacando la hipoglucemia, que algunas no producirían, o por lo menos en menor escala,
viste, el resto de las cuestiones es de alguna manera semejante a la gran mayoría. Sí, la diferencia con metformina es que, por ejemplo, si yo tengo un fracaso secundario con metformina, o sea, tengo un paciente con 1000 de metformina y veo que se va la glucosa el control metabólico se me está escapando, puedo subir la dosis. En el caso de la sulfonilurea, si bien también puedo subir la dosis, cuando empiezo a ver que el paciente no responde, yo estoy pensando en esa célula beta cansada que no tiene tantos gránulos. Entonces empiezo a pensar que quizá no sea la medicación adecuada porque no puedo responder adecuadamente. Sí, Esa es la quizás, única diferencia que encuentro. y quizás el otro tema que puede ser importante es que uno lo ve principalmente con los pacientes frágiles, que vos ves que en vez de ir empeorando va mejorando, porque probablemente va perdiendo peso el paciente. Claro, Entonces, ¿entendés? Va perdiendo peso y quizás hay un efecto que yo llamo que cuando queda en piñón fijo. O sea, nadie le toca la medicación y vos ves que las glucosas que tenían 200 ahora tienen 90, 70 o 80, ¿viste? Y nadie le modificó la medicación y quedó con eso. Entonces, ¿cómo quizás cuando en el deterioro cognitivo, que habitualmente empiezan a perder peso, ir modificando para ir sacando medicamentos? claro, ¿Mm? por Eso supuesto. es algo muy, muy importante porque a veces uno ya queda con lo mismo, el paciente, pero el hecho de la eventualidad cuando el paciente se hace más viejo y tiene deterioro cognitivo y pierde peso, hay que sacar. Claro, totalmente. Después tenemos medicaciones con mejor perfil terapéutico. O sea, a veces viene el paciente muy bien, pero por ejemplo tiene un evento vascular y quizá queremos pasar a una medicación que trae beneficios vasculares. Entonces quizá si veníamos bien metabólicamente hablando, teníamos todo genial, tenemos que cambiar una medicación que no tiene un beneficio cardiovascular demostrado por una que sí lo tiene. Por ejemplo, los nuevos glucosúricos o inhibidores del CGLT2, que ahora están como primera línea prácticamente. Fragilidad, como veníamos hablando desde siempre, y obesidad. Un paciente que tiene una obesidad muy importante, quizá, por más que el aumento de peso, como dijimos antes, es moderado o es a veces no demasiado importante, en ese paciente voy a tratar de usar todas las medicaciones que produzcan algún tipo de descenso de peso. Por ejemplo, un GLP-1. ¿Está bien? Y después, como habíamos hablado antes, inestabilidad o un estadio muy avanzado de insuficiencia renal, que no sería el mejor momento para usar una sulfonilurea. Y sobre todo la inestabilidad. La inestabilidad nos da tanta imprevisibilidad en la medicación que es conveniente no utilizar en ese momento. Si yo tengo una progresión de la insuficiencia renal, no sería el mejor momento para utilizarlo. Lo mismo que con la insuficiencia hepática, si está avanzando, porque si tengo una situación estable, yo puedo manejar la situación, pero si tengo una situación inestable, puede haber grandes cambios en el paciente y que nos traiga demasiados problemas. Casi con cualquier medicación, ¿no? Bueno, hipoglucemia. Eh, ya que es uno de los principales problemas que fuimos abordando, la hipoglucemia severa es toda hipoglucemia que requiera la asistencia de un tercero para poder salir de la hipoglucemia. Por lo tanto, cualquier paciente que tenga cuidador o sea frágil o necesite que le manejen la medicación por terceros, toda hipoglucemia, sin importar el número al que llegue de glucosa, va a ser severa. Lo digo siempre esto, Marzo. Pero bueno, es importante. Dentro de las hipoglucemias vamos a tener dos tipos de síntomas. Los síntomas adrenérgicos, que son los síntomas de inicio, o sea, que son generalmente la piloerección, las palpitaciones, el hambre, el nerviosismo, y son todos síntomas dependientes de la adrenalina. El problema que tienen es que presentan acostumbramiento. Entonces, en pacientes que tengan hipoglucemias seguido, van a dejar de tenerlos. Nos va a dejar de avisar esas sensaciones raras que tienen antes de tener la hipoglucemia, que es donde podemos tratarlo fácilmente porque el paciente tiene la capacidad cognitiva al 100%. Y después tenemos los síntomas neuroglucopénicos, que son más tardíos, son con valores más bajos de glucemia y son generalmente graves, ¿no? Estos síntomas neuroglucopénicos no tienen acostumbramiento, o sea, cuando falta glucosa para el cerebro, falta glucosa para el cerebro y deja de funcionar o empieza a fallar por donde sea.
y son abruptos. Entonces, en un paciente que viene haciendo hipoglucemias o que tiene medicación, por ejemplo, betabloqueantes, que le bloquean muchos de los síntomas adrenérgicos, o se fueron acostumbrando a múltiples hipoglucemias, vamos a tener el problema que el paciente viene charlando con nosotros fantástico y de repente tiene una pérdida de tono postural, por ejemplo. O tiene una afasia o tiene cualquier otra cosa que es un síntoma neuroglucopénico puro. Y después, algo que hay que tener en cuenta son los síntomas post-hipoglucemia. Después de recuperar, después del tratamiento de la hipoglucemia, los pacientes pueden quedar con algún tipo de somnolencia o pueden quedar con algún tipo o dolor de cabeza, que dependiendo de la gravedad de la hipoglucemia, dependiendo el tiempo que tuvieron de hipoglucemia y depende de la reserva del paciente, la reserva cognitiva o la reserva física del paciente, pueden ser más prolongados. Y en nuestro campo, que es la geriatría, un paciente con una hipoglucemia puede presentar un síndrome confusional y después no recuperar rápidamente después del tratamiento con la hipoglucemia. Va a mejorar mucho, pero no va a mejorar del todo y puede quedar varios días con síntomas, ¿no? Sin que siga teniendo hipoglucemia. Y después algo... Hay un tema que quizás podemos dejarlo para otro webinar. Tomo nota. Yo te estaba escuchando atentamente. De los pacientes que tuvieron, pacientes míos adultos mayores con hipoglucemia, la mayoría tienen algún trastorno en su personalidad. En general muy obsesivos, ansiosos, muy buscando la perfección en los valores, ¿viste? De querer tomar de más para... Y que estaban ahí muy al filo, que terminaba siendo peor, ¿no? Esa bajada por el gran temor de la complicación de la diabetes. O sea, como otra cosa que nosotros que nosotros como médicos de atención primaria tenemos que manejar en esta visión integral que tenemos de la situación y reconocer qué paciente tenemos enfrente. Muchos estudios muy grandes han demostrado el aumento de mortalidad con valores muy bajos, con objetivos muy bajos de tratamiento. Antes, hace no demasiado tiempo, se buscaba la normalidad, la normoglucemia. Y eso demostró que aumentaba la incidencia de mortalidad. Pero ya en el UCA-PDS que vos comentaste, me acuerdo cuando yo era residente hace algunas décadas atrás, también ahí me acuerdo que en el grupo intervencionista para bajar bien, lo que se murieron fueron por hipoglucemias con accidentes automovilísticos. Claro. Entonces había que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Yo era de los médicos que en algún momento decía, no, que tiene que estar perfecto todo. Después con la evidencia fuimos aflojando, pero al principio, digamos, todo el mundo abogaba por tener valores perfectos. Pero vimos que eso era más peligroso, que producía efectos más deleterios. Y después, bueno, hablando de los pacientes nuestros, los pacientes geriátricos, múltiples ingresos o requerimiento de tratamiento por hipoglucemia son de muy mal pronóstico. Los pacientes que les sucede eso por cualquier motivo, ya sea porque están sobretratados o porque no están comiendo o porque tienen una alteración cognitiva que no les permite tener un buen control de ellos mismos, tienen mal pronóstico. Por eso la adecuación según fragilidad o según el estadio de cada paciente. Bueno, la hipoglucemia es la gran simuladora, ¿no? Tenemos síntomas de hipoglucemia raros que podemos ver en nuestros pacientes o que tenemos que sospechar en pacientes nuestros que vemos habitualmente, que podemos estar teniendo hipoglucemias en algún lugar y no la estamos descubriendo. Por ejemplo, síndrome confusional, que es lo que hablamos recién, deterioro cognitivo, o sea, el paciente que tiene pequeñas fallas de memoria o alteración de su estado cognitivo y quizá está sobretratado, está haciendo hipoglucemias de noche y está con este efecto que hablábamos de fog mental que le queda durante el día y que por eso tiene un deterioro cognitivo. Trastornos del sueño, muchas veces nos consulta la pareja del paciente diciéndonos que ronca horrible de noche. Quizás esté haciendo hipoglucemia. Aparte puede tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero puede estar haciendo hipoglucemia si por eso está respirando mal de noche. Pueden simular una ACV tranquilamente,
con foco, con un foco bien, bien claro, no tiene que ser un foco difuso, puede ser un foco muy, muy claro, muy puntual, convulsiones, enuresis y encopresis, o sea, un paciente que podemos pensar que está perdiendo el control de la evacuación, quizás está teniendo hipoglucemia. Y simplemente hay que agarrar e indagar un poquito más sobre qué medicación, qué alimentación, qué actividad física hace y qué tratamiento está utilizando. Trastornos psiquiátricos, no olvidemos que los síntomas adrenérgicos son por la secreción de adrenalina y eso aumenta el nerviosismo del paciente y va, como vos decías recién, en pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos o pacientes que tienen ansiedad o depresión, los va a alterar en su vida diaria, digamos. Y que lo tenemos que tener en cuenta. Y después también trastornos en la marcha. Un paciente con hipoglucemia puede tener inestabilidad. Y después también hasta abdómenes agudos. Sí, también puede pasar al revés, que uno caiga, que todo lo que le está sucediendo tiene que ver con la hipoglucemia y eventualmente tiene convulsiones. Me pasó con un paciente que a la noche, sí. y yo siempre pensaba, no, es por la glucosa, yo qué sé qué, y terminó siendo epiléptico. ¿Viste? No, Entonces, porque si no uno cae, entre comillas, en la fácil, que es hipoglucemia, y quizás hay que verlo de los dos lados, ¿no? Claro, por supuesto. Pero no estoy diciendo que todo esto sea en hipoglucemia. Lo que estoy diciendo es que en un paciente que presenta esto, diabético, con tratamiento, hay que plantearse la posibilidad de que la hipoglucemia esté ahí involucrada. Totalmente, totalmente. El diagnóstico de hipoglucemia. Abrimos el abanico y no nos sesgamos con que todo es hipoglucemia, porque puede ser otra cosa. No. Pero después hay que acordarse de la tríada de Whipple para el diagnóstico y tratamiento de hipoglucemia, que es la presencia de glucemias bajas, que eso no es siempre así, o sea, puede darse síntomas de hipoglucemia con disminuciones muy importantes, o sea, un paciente que venía con 300 de glucosa, yo le logro bajar rápidamente a, no sé, 90, 100, y el paciente tener algunos síntomas de hipoglucemia. En el agudo estamos hablando, ¿no? Y después, entonces tengo la teoría de Whipple es la glucosa baja, la mejoría con el, ¿cómo se llama? Los síntomas y la mejoría con el tratamiento. Esas son las tres cosas que yo tengo que tener para poder diagnosticar una hipoglucemia. No es que yo pienso que tiene hipoglucemia y ya fue. Yo tengo que verlo. Te voy a pedirle a un paciente que yo estoy sospechando esto, con trastorno del sueño y lo que sea, le voy a decir a la señora, mire, llévese el glucómetro, hágale un control 3 de la mañana durante varios días para ver si está haciendo hipoglucemia o no. O sea, no es que podemos sospecharlo y ya está. Si sospechamos una hipoglucemia asintomática, o en este caso sin asintomática, pero de síntomas atípicos o que simulan otra enfermedad, tengo que hacer algo para poder determinar si tengo razón o no. Y tengo que tratarlo también. Bueno, ¿qué pacientes tienen más riesgo de las hipoglucemias? Edad avanzada y sarcopenia también, porque la sarcopenia, el músculo es un tejido metabólicamente activo, la grasa no. Entonces, en pacientes que pierden masa muscular, no peso, sino masa muscular, son pacientes que voy a tener mucho más inestables desde el punto de vista glucémico, porque no hay masa metabólicamente activa para manejar esa glucosa que está dando vueltas. Pacientes hiponutridos o malnutridos, patologías endócrinas graves o no compensadas, la finalización de un tratamiento con corticoides, pues no olvidemos que el corticoide aumenta los niveles de glucosa. Entonces, cuando le sacamos el corticoide, el paciente venía con un tratamiento para bajar su glucemia y nos vamos a pasar de rosca para el otro lado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y después en la vasculopatía grave, ¿no? En la enfermedad coronaria grave, la patología carotidia grave, en la enfermedad vascular difusa también se ha visto que son pacientes más propensos a la hipoglucemia. Y aparte, en esos pacientes, las hipoglucemias tienen muchísimos más efectos adversos, porque aumentan la frecuencia cardíaca, la posibilidad de arritmias, el influjo de adrenalina y puede haber, por ejemplo, infartos. Bueno, el tratamiento de la hipoglucemia por sulfonilurea, ya que lo estuvimos charlando un rato, es levemente diferente al tratamiento de la hipoglucemia que nosotros hacemos siempre, que es solamente glucosa o glucagón y ya está. Habitualmente se utiliza glucosa endovenosa, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que
en los pacientes que tienen una reserva adecuada pancreática, la sulfonilurea justamente con glucosa va a aumentar aún más todavía la secreción insulínica. ¿Sí? Entonces, si bien es el tratamiento, hay que tener en cuenta que puede aumentar más todavía la hipoglucemia. Hay que estar atento. El tratamiento de elección, si la infusión, si la intoxicación o sobredosis de sulfonilureas es demasiada, es el octotride, que es un análogo de la somatostatina y es el tratamiento de elección. ¿Sí? Y después, la otra cosa muy importante del tratamiento es la observación de periodos largos, porque característicamente la intoxicación o la sobredosis por sulfonilureas produce varias recaídas de la hipoglucemia. O sea, no podemos darle tratamiento al paciente y mandarlo a la casa como es con insulina, por ejemplo. Con sulfonilureas no, requiere de internación y observación. El diazóxido está contraindicado y el glucagón también está contraindicado por aumentar levemente la producción y la secreción de insulina. Entonces hay que tener cuidado con esas dos medicaciones que se podrían llegar a pensar que estarían indicadas, pero en el puntual caso de la hipoglucemia por sulfonilureas no están indicadas. Se pueden elegir, estas medicaciones se pueden elegir eligiendo también el paciente y qué droga vamos a utilizar. Es una elección multidimensional, cualquiera de los tratamientos para la diabetes es multidimensional y vamos a elegir en base a eso lo más conveniente para nuestro paciente. Vamos a sugerirle a nuestro paciente lo más conveniente y nuestro paciente va a elegir dentro de nuestros danos. Hay que tener cuidado con como cualquier hipoglucemiante, incluso la insulina. Son seguras y son bien utilizadas y hay que elegir fisiopatológicamente el momento de la utilización, que es pensar cómo está esa célula del páncreas, a ver si puede responder o no a un secretagogue, ya sea IDPP4 o sulfonilurea, no importa cuál. Y después, lo otro es combinar las medicaciones para la diabetes usando el cerebro. Hay que pensar un poco que no hay que sumar cualquier cosa. Se pueden hacer planes terapéuticos con 2, 3 medicaciones, pero no medicaciones que tengan el mismo efecto. Hay que tratar de usar diferentes efectos para lograr el máximo efecto hipoglucemiante y normalizador del metabolismo y evitarnos los efectos adversos. Bueno, y rápidamente, si tenemos tiempo, ¿no, Marcelo? ¿Qué? Dale, tenemos 30 segundos, dale. Excelente. Les dejo un caso clínico para que lo piensen y nos respondan luego por el Instagram o por el YouTube, para que nos pongan la respuesta. Es un paciente de 75 años diabético, con 15 años de evolución, con mal control metabólico. Hipertenso, tuvo un infarto, FA, dislipémico, normopeso con descenso de peso en último tiempo, tiene ABD y ABDI conservados, de medicación tiene glipicida, aspirina, losartán, bisoprolol y atorvastatina, que sería el combo cardiovascular. Requiere en este momento un estudio por una imagen en pulmón. Se realizó una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. A las 48 horas de este estudio ingresa con un cuadro de hipoglucemia que revierte con glucosa endovenosa, con persistencia en síndrome confusional a pesar de la recuperación de la normoglucemia. 12 horas después, a la mañana, en la sala de internación, sin ningún tipo de síntomas prodrómicos, progresa con la fase de expresión. Se le hace una tomografía cerebral sin sangrado, después se le realizó una resonancia con difusión que no tenía isquemia reciente, ni aguda ni subaguda, y en la determinación de laboratorio se constata una glucemia de 45, desapareciendo el foco neurológico con el tratamiento. También en el laboratorio vino una creatinina de 2.9 con una previa de 1.2. ¿Sí? La idea sería que nos planteen qué es lo que les parece que está pasando en este paciente, qué es lo que pasó, todas las respuestas, porque tiene varias respuestas posibles y varias cosas a tomar en cuenta, y les dejo un par de preguntas guía que me parece que los pueden ayudar a orientarse más en el enfoque que queremos tener. ¿Por qué no presentó prodromos este paciente de la hipoglucemia? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo una ACV? ¿Tuvo una hipoglucemia? ¿Tuvo los dos? ¿Qué fue lo que gatilló todos los eventos de todo esto? ¿Cuál fue el error? ¿Tiene medicación inapropiada o no la tiene? ¿Qué propuestas terapéuticas tienen
para después de este evento? ¿Qué propondrían hacer con este tipo de paciente? ¿Y qué les parece del estatus geriátrico del paciente? ¿Es tan robusto como parecía o no? Así que bueno, les dejo esos interrogantes. Espectacular, espectacular. Así que bueno, lo que más queremos es que ustedes participen, que nos manden sus comentarios, que se anoten en nuestro email, que va a ir apareciendo en un Zócalo a través de todas las presentaciones, que nos manden para que les mandemos a su vez nosotros las preguntas y tengan sus certificados. Así que queremos que participen, para nosotros es muy importante tener el feedback de ustedes. Muchísimas gracias, Mariano, gracias por el auspicio a Servier, y nos vemos la semana que viene y vamos a ir contestando todos los comentarios, las preguntas, todo lo que vaya surgiendo. Muchísimas gracias y un abrazo enorme y a seguir cuidándose. Chau, Nos chau. estamos viendo.